El primer paso para la superación personal es la confianza en uno mismo. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con una nueva conferencia. Como psiquiatra, suelo definir la felicidad como la capacidad de vivir instalado de manera sana y equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, los neuróticos, los resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad son las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Ya sabemos, pero es importante recordarlo, que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fueran reales. Vivimos constantemente preocupados por cosas que no tienen por qué suceder, o que incluso a veces ni siquiera sucedieron, pero nuestro cerebro las interpretó así. ¿Y si no apruebo? ¿Y si me despiden? ¿Y si no me aceptan en la universidad? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si no tengo hijos? ¿Y si enfermo? Ese "y si" tiene un impacto muy fuerte sobre el cuerpo y sobre la mente. No olvides que solo puedes actuar, sentir y responder en el momento presente. Tienes que responsabilizarte sobre tu actuación y en ese instante sobre tu capacidad de proceder en el hoy y en el ahora. Vamos a empezar con el hecho de vivir enganchados en el pasado. El pasado aporta una valiosa fuente de información, pero no puede determinar tu futuro. El hecho de permanecer con la memoria anclada en el pasado, de retornar una y otra vez a algo que ya sucedió, puede originar en nosotros efectos perversos, que va desde emociones o sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza o el resentimiento, hasta la propia depresión. Todas ellas tienen un componente en común, y es que impiden el disfrute del presente. Al quedarnos estancados en el pasado, estamos impedidos para avanzar en la vida. ¿Qué hay en el pasado? En el pasado tenemos, por ejemplo, la culpa. Pocas emociones pueden resultar tan tóxicas y destructivas como la culpa. Consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, decepcionando así a otras personas o a uno mismo. El origen de la culpa puede tener diferentes causas: el nivel de exigencia o autoexigencia, la educación de los padres, los tabús exigidos, el colegio, la relación con los compañeros, temas sexuales mal formados o instruidos en la infancia y adolescencia, o interpretaciones incorrectas o extremas de la religión. De hecho, la culpa tiene varios focos. El primero es que puede originarse dentro de ti. En este caso traes a tu mente siempre un fallo o una decepción. Tu punto de mira está en ti, en tus limitaciones y en tus errores. Te tratas con desprecio, con una dureza terrible que te impide avanzar y ver lo positivo. O puede surgir del exterior, cuando tu entorno te recuerda o te apunta con el dedo acusador. En la infancia debería darte vergüenza. Si haces esto pones triste a papá. O en la edad adulta, deberías haber estudiado económicas, no tendrías que haberte casado con tal, no deberías haber entrado en este negocio, tenías que haberlo visto venir. Cuidado. Tanto las voces interiores como las exteriores pueden resultar igual de perjudiciales para la mente y para el cuerpo. La culpa hunde, no permite avanzar. En algunos sentimientos de culpa pueden conducir a estados de ánimo severos. Es relativamente frecuente tratar en consulta con personas muy neuróticas, deprimidas, que se han instalado en un proceso de culpa que no consiguen sanar. Cuando la culpa tenga una base real, a veces sí que hemos cometido errores graves, intenta que ese pasado erróneo sea un impulso para mejorar, aprender y superar esa caída. Os voy a contar un caso que me sucedió en consulta hace unos años que puede ayudar a reflejar la culpa. En consulta me he encontrado muchas veces con un tema recurrente en la culpa, y es el tema de la maternidad. Mujeres, por ejemplo, que tenían una vida profesional activa y en un momento dado son madres. Ellas, mientras están embarazadas, calculan sus meses de maternidad y van programando temas profesionales, dando por hecho que ese bebé tampoco va a transformar sus vidas en tantos aspectos. ¿Cuál es su sorpresa cuando de repente nace ese bebé y toda su situación cambia? El cerebro de una madre, esto lo tenéis en Encuentra tu persona vitamina, se modifica en el parto, en la lactancia, y cuando de repente llega la incorporación al ámbito laboral, empieza la culpa. No estoy siendo buena madre, no le dedico el tiempo suficiente a mi hijo, no estoy pendiente de sus temas, no puedo acudir a las fiestas de celebración del colegio, a las reuniones de los padres. La culpa en la paternidad y en la maternidad hoy en día es algo muy frecuente. La conciliación nos ha traído muchos temas muy positivos para la mujer y estar en el ámbito profesional. También ha traído muchas veces un ligero descuido de la vida de casa, de los labores de hogar o del cuidado de los hijos. Yo sabéis que soy madre de varios hijos
Y yo siempre encuentro que hay que hacer casi malabares para conseguir ese equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. En terapia he trabajado muchas veces esa culpa. Por eso, en personas que tienen ese perfil ejecutivo o en ese perfil profesional muy potente, muchas veces trabajo con ellas para ir preparándoles a la maternidad, para ir preparando ese concepto de culpa. En las personalidades perfeccionistas que buscan estar en todas partes de la mejor manera posible, y es imposible. Gran parte de los problemas que tenemos las mujeres del siglo XXI es que buscamos ser pluscuamperfectas en el trabajo, a nivel físico, a nivel ejercicio, como madres, como parejas, a nivel cultural, estar pendiente de todos los temas que suceden, y eso es imposible. Cuando uno acepta que no puede estar en todas las facetas de su vida en un 10 sobre 10, y que habrá veces que haya cosas en un 6, en un 7, en un 5, no hay que bajar del 5. Y ciertas cosas es mejor que no bajen del 7. Pero no hay que obsesionarse con llegar siempre al 10, porque si no surge esa culpa tan molesta y tan destructiva en nuestro interior. ¿Cómo podemos apaciguar ese sentimiento de culpa? Te voy a dar unos tips que pueden ayudarte. Lo primero, fíjate y toma nota de las principales culpas que te asaltan a la mente a lo largo del día o de la semana. Observa cuáles son los sucesos de tu vida que te afectan más. Acepta que quizá te juzgas con demasiada dureza en algunos asuntos. Esa mujer perfeccionista, ese hombre un poco más rígido. Cuidado con algunos tipos de personalidad que nos llevan a exigirnos con demasiada dureza. 2. Haz una lista de fallos, culpas, faltas que hayas podido cometer a lo largo de la vida y que te hayan marcado de alguna manera. Sin exagerar, no seas excesivamente duro ni excesivamente indulgente. Intenta un punto medio. Puntúalas de 0 a 5. Gracias a tus anotaciones te darás cuenta de que puedes acotar de forma precisa tu percepción de la culpabilidad. 3. Observa ese evento de tu pasado que te atormenta como si estuvieras sentado en un tren, viendo esa escena de tu vida pasar ante ti. Date cuenta que ya no hay forma de influir en ella. La culpa no ayuda, no te hace crecer, no te quita la pena, no te quita la angustia o la desesperanza. No es constructiva. Es solo una emoción tóxica que te impide avanzar y que hay que procesar y destruir. 4. Vuelve a tu presente con esta pregunta un poco arriesgada. ¿Qué me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa? Te sorprenderás. Cosas buenas están sucediendo en tu entorno seguro y no eres capaz de percibirlas. 5. Aprende a quererte. Para estar bien en la vida lo más necesario es estar bien con uno mismo. Las personas que se asientan en la culpa no logran visualizar sus fortalezas y sus talentos. Perciben que todo cae constantemente en ellos por sus limitaciones o por sus defectos. Su percepción está distorsionada. 6. Cuidado con el victimismo. La culpa es una rampa deslizante que acaba en muchas ocasiones en el victimismo. Comportamiento neurótico y tóxico que entorpece tu visión de la vida y tu manera de relacionarte con los demás. 7. Busca cosas en ti que te agraden. Existen, pero en ocasiones tu estado de ánimo, tus anclajes en el pasado te lo impiden ver. Seguro que dentro de ti existen aptitudes que pueden ser un impulso para crecer en positivo, aunque disgusten a otros. Ahí está tu mayor reto, despegarte de la opinión y del juicio de los demás. Esto es uno de mis retos y mis metas, conseguir que la persona que tengo delante sea capaz de creer en él o en ella misma, que sea capaz de ver alguna aptitud que tenía escondida o apagada y que con eso reactive su autoestima y la capacidad de quererse y de aceptarse. Y finalmente, fija tus valores. La culpa lleva que muchas veces nuestro sistema de creencias se tambalee. Uno no sabe ni por qué cree ni qué cree. ¿Qué rige tu vida? Piensa si no estás siendo muy duro contigo mismo por algo impuesto desde fuera o por exigencias de las que te has ido cargando a lo largo de la vida. Estas culpas de la maternidad, a nivel profesional, debería haber ganado más dinero. Debería vivir en una casa mejor, no debería haberme casado con esta persona. No debería haber tenido hijos con esta otra. Debería haber estudiado esta carrera. No debería haberle dicho esto a mi jefe el otro día. Claro que cometemos errores a lo largo de nuestro día o de lo largo de la semana. El tema es que seamos capaces de perdonarnos y, por supuesto, de pedir perdón si en alguna de estas ocasiones esto influye a otras personas. Pedir perdón es liberador. Hay otro tema que nos mantiene anclados en el pasado y este es la depresión. Yo diría que la depresión es la enfermedad de nuestro tiempo. Realmente resulta más correcto hablar de las depresiones en plural, ya que existen múltiples tipos que llegan a aflorar en la realidad clínica. Las depresiones constituyen en la actualidad una de las grandes epidemias en la sociedad moderna. En España existen en torno a los 2,5 millones de personas que las padecen. Post-COVID, estas cifras han aumentado. Es una enfermedad y como tal tiene una causa, unos síntomas, un pronóstico, un tratamiento y en algunos casos una posible prevención. Ya sabes, si me estás escuchando, que me interesa
Si no estás atravesando un proceso depresivo, que lo evites, que intentes prevenirlo aprendiendo a gestionar tu cerebro, gestionando tus emociones, indagando y comprendiendo cómo funciona nuestro organismo ante el estrés de la vida, para evitar caer en una depresión. Existen las depresiones endógenas y las exógenas. También cabe un espectro intermedio. Formas mixtas. También están las depresiones reactivas, es decir, las depresiones adaptativas a la vida misma. Si alguien fallece dentro de tu familia, puedes tener una depresión adaptativa debido a algo que ha sucedido. Hoy en día se cree que todo está más entremezclado de lo que se suponía hace unos años. Existen circuitos neuronales implicados en la depresión, los más estudiados son los monoaminérgicos, serotonina, dopamina, noradrenalina, pero no está demostrado que ninguno de estos circuitos posea una degeneración o disfunción clara y responsable de la sintomatología. Por ejemplo, como puede suceder en el Alzheimer o en el Parkinson u otras enfermedades neurológicas. Algunos postulan hoy que la hipótesis neurobiológica de la depresión también tiene que ver con la neuroplasticidad y los circuitos encargados de las funciones emocionales y cognitivas. Es decir, no sería tanto un tema de neurotransmisor, sino un tema del circuito. Volvamos a nuestra depresión. La depresión es la enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos: pena, abatimiento, apatía, desgana, desilusión, falta de ganas de vivir, abulia y anergia, falta de energía para realizar cualquier actividad, ideación suicida, problemas de sueño, de atención, de concentración. La depresión te deja sin energías, sin ganas de hacer nada. Sus síntomas son muy variados y oscilan entre lo físico, dolores de cabeza, opresión precordial, molestias difusas, desparramadas por toda la geografía corporal, psicológicos, lo más importante es el bajón anímico, aunque también es frecuente la falta de visión de futuro, ya que todo se vuelve negativo por los sentimientos de culpa, paralización o bloqueo del comportamiento, aislamiento, hay fallos cognitivos, fallos de concentración y de memoria, ideas y pensamientos sombríos que deforman la percepción de la realidad en nuestra contra, y también hay síntomas asertivos, es decir, se pierden las habilidades sociales y el trato y la comunicación interpersonal nos cuesta mucho más. La sintomatología de la depresión puede ser en muchas ocasiones inespecífica y manifestarse en forma somática. Esto es muy interesante. A veces la depresión la empezamos a sentir desde el cuerpo. Es nuestro el cuerpo el que nos va llamando la atención de que algo no funciona, y muchas veces algunos pacientes que acurren de forma recurrente a su médico de cabecera o a su médico de confianza, les acaba diciendo: sería bueno que hablaras con un terapeuta, con un psiquiatra, con un psicólogo que quizá te puede ayudar. El que no ha tenido una auténtica depresión no sabe lo que es esa tristeza profunda. El sufrimiento de la depresión puede llegar a ser tan profundo que uno solo vea como salida el suicidio. Y nadie está a salvo de padecer una depresión. Es cierto que existen factores de riesgo, familiares, genéticos, socioeconómicos, pero las consultas están llenas de todo tipo de gente que atraviesan el túnel oscuro de la depresión.
Escritores, deportistas, músicos, actrices, cantantes, políticos, empresarios, incluso médicos, hombres de éxito, muchos han reconocido haber sufrido depresión o haber estado en tratamiento. Después de la pandemia, uno de los colectivos a los que yo más he tratado es el colectivo sanitario. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, secretarios administrativos que han trabajado en hospitales o muy cerca de la muerte, que han sufrido una depresión post el confinamiento. ¿Por qué? Por eso que os decía antes, estados de estrés mantenidos pueden conllevar estados de tristeza muy profundos. El haber vivido en situaciones de estrés constante nos lleva a la depresión y esto es muy importante saberlo. Por ejemplo, las depresiones en los niños se traducen en un comportamiento y sintomatología diferentes. Se externalizan y muestran a través de su conducta. El niño de 10 a 12 años no posee ese vocabulario afectivo rico que puede explicarlo bien. Es por ello que para descubrir una posible depresión en los niños debemos estar atentos e interpretar con acierto sus cambios de conducta. Si deja de jugar, habla poco, está ensimismado, se aburre, llora con frecuencia, duerme mal, no se concentra, empieza a sacar peores notas. Los padres deben ser capaces de bucear en esos niños apagados que flotan a la deriva o pierden la ilusión. Apoyarse mucho en los profesores para consultar estos temas. Tras la pandemia ha habido un auge de problemas psicológicos, depresivos y de suicidio en jóvenes y en adolescentes. Y estamos en... hacer una prevención, pero los primeros observadores son los padres y los profesores y por ello es importante que tengamos estos temas en cuenta para poder ayudar. Hoy afortunadamente contamos con mejorías ostensibles en el tratamiento de la depresión a todos los niveles. Es cierto que los avances no ocurren tan rápido como se desearía y todos conocemos o oímos hablar de gente que lleva toda la vida medicado. Atajar los síntomas desde el principio y encontrar tratamiento adecuado favorece la probabilidad de curación. Muchas depresiones tienen tratamiento, muchas depresiones se curan, pero requiere un abordaje no solo farmacológico, sino terapéutico, cerrar heridas del pasado. Y en esto os recomiendo leer en el capítulo de Encuentra tu persona vitamina lo que yo denomino la terapia vitamina, ese esquema de personalidad, donde yo trabajo la personalidad de alguien, veo sus factores de estrés y veo qué es lo que ha sucedido en su mente, en su mundo emocional y en su organismo. Una de mis intenciones es conseguir que todos los médicos actuemos unidos en esto. Una persona va a su neurólogo por las migrañas, al digestivo por el colon irritable, al reumatólogo por problemas de articulaciones, al psiquiatra por problemas de ansiedad, el médico de cabecera que intenta hacer malabares con todos estos síntomas. No nos olvidemos que somos un todo, que estamos unidos, que esa tristeza genera inflamación y empeora los síntomas físicos, que esos síntomas físicos nos bloquean y nos hacen no salir del agujero. La terapia psicológica, el trabajar las heridas del pasado, el gestionar los factores de estrés, el mejorar la salud física, el potenciarlo con la alimentación saludable, con a veces productos naturales que nos ayudan a salir de esos estados un poco de bloqueo de nuestro cuerpo.
son claves para mejorar la salud en general de todos los que estamos hoy en día. No puede ser que en pleno siglo XXI, donde existen tantos avances en la medicina, existan tantísimas personas plurimedicadas cuyo pronóstico parece incierto y que muchas veces no pueden vivir sin esas pastillas. Luchemos por conseguir dar herramientas lo suficientemente fuertes para ayudar a que la gente pueda salir de estos estados depresivos que son tan terribles para la mente y para el cerebro. Finalmente, hay un tema que me encanta, que ayuda mucho en las heridas del pasado, que ayuda mucho a salir del pasado, y es el perdón. El perdón es un acto de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega y eleva al ser humano. No soy una ingenua, no ignoro la dificultad de perdonar determinadas conductas. No es lo mismo excusar tras ser herido de forma insignificante que hacer a otro sufrir de forma importante y realmente dañina. El desprecio, la agresión injustificada, la humillación, la traición, la infidelidad, la crítica contumaz pueden generar niveles de sufrimiento tales que resulte muy difícil, o no decir casi imposible, de superación. En Camboya escuché las historias más aterradoras y escalofriantes de mi vida. Anotaba en libretas lo que llegaba a mis oídos y en alguna ocasión al releerlas he acabado con lágrimas en los ojos. Quería ayudar a esas niñas prostituidas que habían padecido cruelmente, pero no sabía cómo encontrar la salida de su sufrimiento. Una de las historias que más me llamó es la historia de Mei, que sale en Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Su historia de cómo ella consigue superar los abusos, las violaciones constantes en un burdel, me ayudó a entender el cerebro humano. Ella consigue perdonar. Perdonar a su abuela que le había vendido a ese burdel. Perdonar a los que habían abusado de ella de todas las maneras más terribles. Ese perdón le hizo sentirse libre. No olvidemos que el drama y el trauma que a unos aplasta y destruye, a otros los fortifica, los regenera, dotándoles de mayor capacidad de amor. La capacidad del perdón es exclusiva de la víctima, no depende del arrepentimiento y de quien provocó la ofensa. El perdón libera de cargas y ayuda a seguir adelante, aunque la causa sea terrible. Aunque el que la provocó no se arrepienta, en mi experiencia clínica siempre compensa. El perdón es un trampolín, un puente seguro para la liberación del dolor, pero ocasiones puede resultar imposible. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Si no perdonamos, si no somos capaces de purificarnos, podemos quedarnos anclados en el rencor, el odio y la revancha. En la revancha decido que quiero devolver la ofensa al otro, quiero que sufra y que le sucedan cosas negativas. En el rencor me mantengo herido, apuñalado y no soy capaz de olvidar y superarlo. Si esto nos sucede, seremos incapaces de recuperar la paz y el equilibrio. ¿Y cómo perdono? Lo primero es que tengo que aceptar lo que pasó, no negar la realidad. Después, intentar comprender lo que ha sucedido con perspectiva. A veces somos protagonistas de algo ajeno donde no hemos podido intervenir de ninguna manera. La vida conlleva injusticias y complicaciones que no podemos controlar. Luego, intentar alejar la imagen del escenario mental. Yo utilizo mucho el EMDR. Es esa técnica que desensibiliza y reprocesa a través de los movimientos oculares los dramas de la vida. Fue descubierta por Francis Shapiro en 1987. Es un abordaje psicoterapéutico y una técnica empleada para trabajar el trastorno de estrés postraumático. Yo lo uso mucho en terapia. A través de ello, desactivo momentos, escenas, personas traumáticas y dolorosas de la infancia. Para perdonar tienes que trabajar tu nivel de autoestima. La capacidad de perdonar, de sobreponerse a la rabia, la sed de venganza o la autocompasión es propia de las personas que poseen fortaleza interior. Y luego, evitar esos sentimientos de culpa. Cuidado con convertirnos constantemente en víctimas. Hay personas que ante una fatalidad se encierran en sí mismas y evitan progresar. Acudir a hechos pasados para autojustificarnos una y otra vez nos acaba enquistando. Mira hacia adelante. Si quieres perdonar, mira hacia adelante. Y luego no te olvides que para perdonar se aprende cuando a uno le han tenido que perdonar. Es un ejercicio sano rebuscar en nuestro pasado, reciente o en nuestra propia vida, el perdón de otros. No olvides que el perdón te hace libre, que el perdón es un acto de amor y que perdonar es ser capaz de mirar hacia el pasado, volver a tu presente y decir, todo está bien. Si llegaste hasta el final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que todo es cuestión de actitud.